y trabajadora desarrollan su trabajo, su vida en relación a eso, pero que afecta directamente su vida personal y su vida social. Y en razón de esta línea de pensamiento y de pensar de que la pandemia nos había adelantado 5, 6, 7 años, cosas que nosotros ya como dirigentes veníamos analizando, pero que esperábamos que se produjeran dentro de más tiempo, como por ejemplo el avance de la tecnología. Todos sabíamos que el avance se daba, había sectores particularmente más alcanzados por los avances de la tecnología, por la digitalización, por la automatización, y otros no tanto, y empezábamos a prepararnos. La llegada de la pandemia, la necesidad de trabajar desde la casa, la necesidad de preservar la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras, puso en evidencia que había cosas que se habían adelantado y que era necesario debatirlas. Así pasó con la ley de teletrabajo. Hubo 20 proyectos, hubo un gran debate con los distintos sectores de la economía, las pymes, las grandes empresas, los representantes de los trabajadores, y pudimos consensuar y llegar a un acuerdo de un solo proyecto. Aún así, ustedes saben que cuando se reglamenta queda abierto al trabajo que se pueda hacer incluso después desde los convenios colectivos de trabajo. Y lo remarco a esto porque nosotros en la Asociación Bancaria estamos trabajando esa reglamentación y no es fácil trabajarla con las empresas porque la ley está, pero ponerla en vigencia, hacer respetar la ley y que se reconozcan los derechos que protegen la salud y la vida de los trabajadores, como es por ejemplo el derecho a la desconexión, es otro tema que como dirigentes tenemos que estar muy atentos, pero que como trabajadores y como trabajadoras también tenemos que estarlo, porque todos tenemos que saber los derechos que nos asisten. En esa misma línea de trabajo empezamos a debatir y a trabajar la ley, la reducción de la jornada de trabajo. Ustedes saben que en este momento hay 2 proyectos presentados. El proyecto del compañero Hugo Yasky, que habla de una jornada de trabajo de 4 días, y el proyecto mío, que habla de la reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, 36 semanales. Yo no voy a entrar, no les voy a detallar, primero porque lo técnico no es lo mío particularmente, yo me refiero a lo técnico, a lo legal. Esto atraviesa todas las formas de trabajo, el nocturno, el trabajo insalubre, el trabajo de menores. O sea, la mirada que pusimos para la reducción de la jornada de trabajo es una mirada que atraviesa todas las formas de trabajo buscando la misma línea de trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros pensábamos que era necesario que esta pandemia, y esto quizás tiene que ver con un debate político, mirara el mundo del trabajo, mirara el mundo que queda después de la pandemia, la situación en que quedan los distintos sectores y la forma en que nosotros creemos que deben establecerse las relaciones laborales, donde la mirada no puede ser una mirada solamente economicista, que lo único que le interesa del mundo del trabajo es la renta, la producción y la renta, sino que nosotros, el pasar por esta pandemia como humanidad nos tenía que dejar algo, nos tenía que enseñar algo, y debíamos tener la responsabilidad de por lo menos impulsar el debate. Y digo esto porque la mirada tiene que ser más humana, y más humana significa mirar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, significa buscar que haya menos siniestros en los lugares de trabajo, significa pensar
que los trabajadores y las trabajadoras, como cualquier ser humano, tiene derecho a tener sus tiempos libres, sus tiempos de ocio, tiempos que dedicará a su familia, a las relaciones sociales o a lo que el trabajador o trabajadora desee. Pero en esa mirada que nosotros tuvimos cuando debatíamos esta ley, no tuvimos una mirada parcial sobre buscar solamente el aumento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. También pensamos que en esta crisis que estábamos atravesando, sin haber todavía salido de la pandemia, donde sin lugar a dudas hay sectores de la economía muchísimo más afectados que otros, donde hay muchísimas trabajadoras y trabajadores que no trabajan 8 horas, trabajan 12, 14, 16 horas para poder llegar a tener un salario que les permita salir de esta crisis y sostener lo poquito a lo mejor que tenían. Entonces, pensamos este proyecto de ley en forma integral, no mirando solo ese sector del trabajo, sino también mirando de qué manera nosotros, a través de la reducción de la jornada laboral y por experiencias que ha habido en otros lados, se mejoraba la producción y se mejoraba las rentas de las empresas. Este es un proyecto de ley que no se puede mirar general. No podemos mirar un modelo así para todos los sectores del trabajo. Nosotros tenemos que en el debate con los empresarios, con las pymes, con el Estado, desde otros lugares que no sea la Cámara, tenemos que poder sectorizar y tenemos que poder pensar este proyecto de ley que yo, por ejemplo, le digo a mi compañero Hugo Yasky, a lo mejor debemos buscar una síntesis de los dos proyectos, que de acuerdo al sector del trabajo, de la economía, a veces es preferible la reducción a 6 horas y en otros casos por ahí es preferible que pensemos en la reducción a 4 horas, a 4 días de trabajo. A lo mejor hay que debatir y discutir para alcanzar el mejor instrumento, una mezcla con aportes flexible para que se convierta en una realidad para los trabajadores y trabajadoras. A mí me han preguntado insistentemente, por qué en este momento, cómo se nos ocurre plantear un proyecto de estas características en medio de una crisis económica. Y cuando la respuesta es, este es un debate mundial, porque este es un debate que no se está dando en la Argentina porque se nos ocurrió redactar un proyecto, este es un debate que se está dando en el mundo, pero que además en el mundo ha habido pruebas, se están haciendo pruebas, estudios en Oxford en Estados Unidos, en marcas de venta de empresas grandes de venta de productos alimenticios en Estados Unidos, se ha hecho en Islandia, se ha hecho en España, se está haciendo pruebas en Colombia y en Chile. Y en realidad las pruebas demuestran que no solo un proyecto de reducción de jornada favorece sin lugar a dudas la salud de los trabajadores y las trabajadoras, reduce tremendamente el estrés, pero genera en ellos un mayor incentivo para el trabajo. Ustedes saben bien que para el ser humano el tiempo de ocio es un tiempo de creación, no es un tiempo que sirva nada más que para, no sé, estar tirado arriba de un sillón, que si quiero hacerlo puedo hacerlo, para eso es mi tiempo. Pero los seres humanos en general lo utilizan para formarse, para seguir capacitándose, para viajar, para compartir con los amigos y con la familia, para intercambiar con compañeros de trabajo. Todo eso significa la posibilidad de crecer como persona, porque crecer como persona
generalmente se da a crecer con otros. Y eso es importante contar con ese tiempo para permitirnos salir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y ser autómatas para poder llegar a fin de mes, para poder pagar las cuentas, para poder en realidad cumplir y mantener, por ejemplo, un grupo familiar. En realidad, estas pruebas han permitido mostrar que esto como resultado y como estudio se ha conseguido y que lejos de reducirse la producción, se ha aumentado la producción por la forma o la disposición que los trabajadores y trabajadoras ponen ante la reducción de la jornada. En realidad, la otra pregunta que siempre viene es, está bien, sobre todo de los sectores empresarios donde está concentrado el poder económico, las grandes empresas, que en realidad esas grandes empresas son las que no tendrían problema para aplicar un proyecto de reducción de jornada. Sin embargo, lo primero que anteponen esas empresas son que está bien, ellos hacen la reducción de la jornada laboral, pero con reducción del salario. La ley que el grupo de trabajo mío llevó al Congreso estipula claramente que la reducción de la jornada laboral no va acompañada de la reducción del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Porque yo digo que las grandes empresas que tienen responsabilidad en este país, como la tenemos todos para poner a nuestro país de pie, la responsabilidad como sociedad de empujar en un momento, en una crisis y en una pandemia que nadie esperaba, que nadie quería, pero de la cual tenemos que salir todos juntos. Esas empresas, esas grandes empresas también tienen responsabilidades y deberían pensar que durante los 4 años del macrismo el poder adquisitivo de los trabajadores cayó arriba de un 25%. Y esta ley no es que te va a devolver el poder adquisitivo que perdiste. Lo que sí va a hacer es darte otro valor hora, que no va a alcanzar a cubrir ese 25% de pérdida, pero podemos avanzar en cuanto al valor de la hora de trabajo. Y es cierto también que otra pregunta que me hacen es, bueno, pero la reducción de la jornada laboral va a generar puestos de trabajo. Cuando uno hace y propone un proyecto de ley o cualquier otra propuesta que uno haga como dirigente, cuando se para ante quienes representa, lo mejor que puede hacer, lo más honesto que puede hacer es no generar expectativas que no se van a cumplir. Y digo esto porque una ley no genera puestos de trabajo por sí sola. Tiene que existir un proyecto económico, un proyecto de país cuya búsqueda es la generación de puestos de trabajo. Tiene que haber disposiciones por parte del Estado que promuevan e incentiven la creación de puestos de trabajo. Lo que sí un proyecto de ley como este hace es generar la posibilidad en algunos sectores seguramente crear puestos de trabajo, pero en otros sectores lo que sí hace un proyecto de ley como estos es generar otra redistribución del trabajo que permite avanzar y empezar a dar respuesta a toda esa gente que por la crisis que traíamos y por la pandemia hoy realmente la está pasando muy, pero muy mal, y hay tiempos que nosotros sabemos que tienen que pasar para que, digamos, de un día para otro no lo podemos poner, nos ponemos en marcha la economía a pleno como para darle respuestas a todos. Tienen que surgir distintas propuestas, distintos proyectos, distintos alcances, como tantas medidas se han tomado
para proteger la salud de los argentinos y las argentinas, pero también el IFE, el ATP, la tarjeta alimentar, todas las medidas que permiten transitar este tiempo hasta que, no nosotros solamente, yo estoy hablando de Argentina, pero todos ustedes saben que la situación económica afectó incluso a las grandes potencias económicas, con otro poder de respuesta, con otro poder para bajar en números a colaborar con la gente, o para aplicar en la salud, o para aplicar en la atención de las personas que lo necesitaban. Pero la realidad que eso nos va a llevar y nos lleva un tiempo, y mientras tanto creo que tenemos la obligación de pensar, de proponer y particularmente de llevar los temas al debate. Este proyecto de ley es necesario que se instale en la sociedad, que se instale en el mundo del trabajo, en cada uno de nosotros, y que en la Cámara de Diputados, después de pasar por la Comisión de Trabajo, vaya al recinto y se reciban sobre los proyectos que hay todos aquellos aportes o nuevos proyectos que nos impliquen llegar al mejor instrumento, pero a pensar que la reducción de la jornada laboral tiene un círculo virtuoso en cuanto a mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, en bajar la siniestralidad, en bajar el ausentismo, en aumentar la producción y por ende la renta de las empresas. Pero además, ¿por qué no miramos todo el círculo? La mayoría de los trabajadores y trabajadoras, cuando nosotros tenemos tiempo libre, en general los trabajadores y las trabajadoras buscan formarse, buscan seguir creciendo, buscan seguirse capacitando. Los jóvenes los que están trabajando, ellos siguen formándose afuera más allá del trabajo que tengan. Pero además, también buscamos disfrutar con nuestras familias. Eso, sin lugar a dudas, moviendo el turismo, cambia el circuito del mercado interno también, y eso también significa una mejora en la economía del país. Me parece que en una situación como la que hemos vivido, todos tenemos responsabilidades, digamos, de aportar, responsabilidades de generar en la medida de lo que podemos y desde el lugar en que nos encontramos. Y es un momento para pensar todos juntos. La realidad de una pyme no es la misma realidad que una gran empresa, pero hay formas alternativas para trabajar con las pymes, así como se trabajó la ley de teletrabajo. También hay formas alternativas para trabajar con una pyme, para poder trabajar también la reducción de la jornada laboral. Y siempre mirando que el mundo del trabajo que viene genere más puestos de trabajo, genere otras condiciones de trabajo, pero sobre todo proteja la vida al proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no nos podemos olvidar que hace muchos años que está la jornada de 8 horas 48 semanales, más de 100. En realidad, ustedes saben que a lo largo de la historia, alcanzar esa jornada de trabajo fue costosísimo en luchas de trabajadores y trabajadoras, nos costó vidas al mundo del trabajo para poder llegar a esa jornada. Hoy tenemos que debatir la reducción de la misma. Y a mí me preguntan también qué pasa con los trabajadores informales que están por fuera de la protección de los sindicatos o del paraguas de la organización o del paraguas del Estado. Porque en el proyecto de ley
toma lo del Estado, toma todos los estatutos, toma las reglamentarias para que ninguno de aquellos que tienen, como por ejemplo nosotros, 7 horas 30, quedemos afuera de poder discutir la reducción de la jornada. Pero la realidad es que cuando las trabajadoras y los trabajadores avanzamos por tener una ampliación de derechos, un instrumento diferente, ese instrumento, cuando se instala en la sociedad, se vuelve un instrumento a la larga o a la corta para todos los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que nosotros tenemos que reducir la informalidad, que el trabajo de este gobierno y el proyecto económico que se desarrolle en adelante tiene que generar un esfuerzo sustantivo para reducir esa informalidad, porque nos pone en distintas condiciones, porque genera desigualdades que nosotros tenemos que terminar. Pero además, nosotros tenemos que mirar este proyecto de ley, sobre todo todos, pero sobre todo las compañeras, porque de alguna manera la reducción de la jornada de trabajo está mirada como es necesario mirar cada uno de los proyectos o cada una de las propuestas que realicemos todos, pensando en tener una perspectiva de género. Y digo esto, la pregunta que me han hecho a mí el cuestionamiento que me han hecho a mí es, y bueno, pero vos podés pensar en reducir la jornada laboral, pero si después los varones van a venir y esas 2 horas libres que les quedaron se van a ir a jugar al fútbol, entonces no va a cambiar nada con el tema cuidados. Bueno, yo no creo que uno en un país, en una sociedad, trabaja para transformar la sociedad, para volverla más inclusiva, más equitativa, más justa, pero sobre todo más equitativa, pensando en lo que individualmente después cada uno va a hacer. Creo que esas son responsabilidades que cada uno tiene que asumir. Cuando nosotros en el mundo del trabajo, como trabajadoras, como clase trabajadora, sabemos muy bien el valor de lo colectivo, el valor de lo solidario. Y la propuesta y la perspectiva de género que lleva un proyecto de estos es permitirle a las compañeras trabajadoras e inclusive a las compañeras de los colectivos de la diversidad tener mayor equidad. Y cuando hablo de mayor equidad, digo cuando se habla de los 3 tiempos, cuando se habla del tiempo de trabajo productivo, del tiempo de trabajo de cuidados y el tiempo o el poquito tiempo que te queda para lo que como persona quieras desarrollar o desarrollarte. Creo que la reducción de la jornada y el trabajo de una sociedad que busca esa transformación con un movimiento de mujeres presente que ha dicho, acá estamos, este es el camino, vamos por la igualdad de oportunidades, vamos por la paridad en las listas hoy políticas y serán después la paridad en las listas de los sindicatos. Vamos por esto, vamos porque queremos el lugar donde nos permitan discutir las decisiones que se toman, pero sobre todo las decisiones que se toman que sin lugar a dudas afectan nuestra vida. Porque lo que buscamos es una distribución del tema de cuidados más equitativa, de manera que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse, puedan tener su tiempo, puedan participar incluso de sus propias organizaciones, porque a veces hoy se les complica, porque muchas veces el trabajo sindical, las reuniones, la capacitación en los lugares de trabajo son fuera de hora, y las mujeres, que en casi el 90% son las encargadas del cuidado de niñas,
o de personas adultas, están imposibilitadas de tener esa misma oportunidad. Y también acá nosotros tenemos que pensar que un proyecto de ley como este de reducción de la jornada laboral tampoco es que va a solucionar y va a llevar la solución al tema de cuidados. Acá tiene que haber políticas de Estado claras que permitan a las trabajadoras y a los trabajadores contar con los elementos necesarios para que acompañe la vida familiar, el cuidado de los niños, el tiempo de los niños en los lugares, en las escuelas, en los jardines, en las guarderías, para que las mujeres también puedan tener las mismas oportunidades. En realidad, creo que este es un proyecto que va a terminar instalándose en la sociedad, que va a llevar a tener un gran debate. Siempre hay sectores dentro de la sociedad que están interesados solamente en medir la renta, pero nosotros estamos convencidos que los avances tecnológicos, que los avances de la ciencia, de los cuales somos nosotros los seres humanos los que los producimos, son los seres humanos, los hombres, las mujeres, los que piensan, los que crean los avances tecnológicos. Esos avances tecnológicos no pueden solo estar dirigidos a un sector de la producción, a un sector de la sociedad, a un sector concentrado en particular, con un poder económico también muy fuerte, sino que eso también tiene que volver a la sociedad. Esa mejora de cómo se establecen las formas de producción en los distintos sectores, esa manera en que eso permite establecer nuevas relaciones laborales, tiene que manifestarse y tiene que ser claramente una cosa que llegue a la sociedad, que llegue a los trabajadores y a las trabajadoras como un beneficio, como mejorar su calidad de vida, como poder llegar a la sociedad que tanto hablamos, más equitativa, más justa, más inclusiva, y no una sociedad que sigue generando desigualdades, pero que particularmente tiene un gran número de excluidos. Si quieren paro. Ay, no, es que es una... Vamos yo vamos paro, a seguir exprimiendo, pero vamos sí. echando. Claro, yo paro porque en realidad se me van como mezclando las cosas. No. Pero bueno, estoy dispuesta a charlar con ustedes. ¿De qué forma? Uy, perdón, No. Meli, ¿en qué forma queremos vivir? Digo, que el planteo central de que vos hacés que tiene que ver con eso, y bueno, ahí me parece que capaz Melina tenga que ver. Iba a comentar también con respecto a esto que decía Silvana y en esto de la mirada integral que hacías referencia, de que alcance a los distintos sectores, que pueda hacer, digamos, que se beneficie a todos y que sea abarcativo, que abarque todas las actividades. Desde comercio también nosotros tenemos ciertas trabas con respecto, y no puedo dejar de nombrar los inconvenientes que tenemos con respecto al decreto de Cavallo, el cual hace una desregulación de los horarios y los días de trabajo en cuanto al comercio. Y en esto que vos decías, veo, digamos, el tema del desarrollo como humanidad, que hacías hincapié de la distribución de las tareas, digamos, a nosotros también nos afecta de manera directa este decreto que sigue en vigencia en su artículo 18 y que también en realidad surgió en parte con esta mirada, como vos decías, para medir la renta de aquellos que fijan su mirada solamente en eso. Entonces, bueno, un poco también contar la experiencia de lo que fue el descanso dominical aquí en la provincia, que está el
para eso está el secretario gremial, pero un poco hacer referencia a esto que vos decías, de no es lo mismo el tema de la jornada, no es lo mismo el descanso en determinados momentos y días, y bueno, nosotros nos vemos afectados con el tema del artículo 18 de este decreto, donde se suprime las restricciones de horarios y días de trabajo. Entonces, bueno, no sé si Juan, que es el secretario gremial, Juan Gómez, que está también presente en la charla para comentarlo directamente él, pero bueno, contar un poco la experiencia de lo que fue acá con respecto a esto que vos decías, de que se regule y que sea para todos, no que abarque determinados sectores. Le abrimos el micrófono a Juan. ¿Está Juan? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Juan. Buenas. Hola. Un gusto, Claudia, escucharte. Yo voy a hacer una analogía de lo que tuvimos aquí en la provincia de Santa Fe como experiencia, de algo tan antiguo como es la ley de descanso dominical. Estamos hablando de la transformación del futuro, pero también venimos con algo que, por ejemplo, el 6 de septiembre vamos a cumplir 126 años ya de una gesta de un diputado socialista, Alfredo Palacios, que un 6 de septiembre sancionaron la ley 4.661, llamada descanso dominical. Pasaron todos esos años y todavía estamos discutiendo. En referencia a lo que planteamos con el decreto de Cavallo, que es el 2284/91, que en el artículo 18 nos cercenó también la posibilidad de disponer de los domingos, que los empleados de comercio no trabajamos y otros gremios tampoco, y desreguló la economía con todas las consecuencias que la estamos padeciendo hasta el día de hoy. Lo más curioso de esta situación, que ha pasado muchos años en democracia y ningún gobierno lo ha derogado, así que estamos conviviendo con esto. Llegamos aquí con el descanso dominical y allá por 2012 en Rosario, desde nuestro gremio se comenzó a trabajar para presentar un proyecto aquí en la provincia de Santa Fe, un proyecto de ley que se llamó de apertura y cierre de comercios, porque, bueno, ya lo sabemos que las provincias no pueden disponer de cambio en la legislación laboral. Por lo tanto, la estrategia en ese momento, política gremial, fue de trabajar un proyecto de apertura y cierre de comercio que la Constitución avala y que fue refrendado hace muy poco aquí por la Corte Nacional, en caso de un supermercado chino contra la municipalidad de la ciudad de Rosito, Córdoba, en que este gremio ha tenido participación en las audiencias que hubo a nivel nacional de la Corte Suprema de la Nación. Aquí hemos estado trabajando con organizaciones civiles, sindicatos, las iglesias evangelistas, católicas, con universidades. En general, este proyecto que nació aquí de una mesa, humilde mesa aquí de nuestro gremio, fue, digamos, motivo de debate en todos los lugares que llegaba esta posición de nuestro gremio de que recuperemos esa vieja ley que estaba dando vuelta sin poder concretarse. Así llegó a la Cámara de Diputados de la provincia, así llegó al Senado de la provincia, atravesó todas las comisiones, se generaron grandes debates y un día 27 de noviembre del 2014 fue aprobada aquí en la provincia de Santa Fe la ley de apertura y cierre de comercios en toda la provincia. Esta realidad se pudo aplicar durante un año en Rosario, pero vos recién planteaste, Claudio, también las grandes empresas que siempre están presentes, que también decía, en este momento es necesario habilitar un debate por el descanso dominical. Estas grandes empresas decían, se van a perder puestos de trabajo, se van a generar un montón de cuestiones y ustedes van a ser responsables. Bueno, nosotros avanzamos y con todas estas organizaciones llegamos, inclusive organizaciones empresarias como APIME, Asociación Empresaria, Cámara de Pequeños
y medianos supermercados de la provincia de Santa Fe, tanto del norte como del sur. Llegamos a concretar esa en 2014 y posteriormente fue promulgada por el gobernador de ese momento, Antonio Bonfatti, y lleva el número de ley 13.441. Esta ley aquí en la ciudad de Rosario se aplicó durante un año, generó el bienestar que nosotros buscamos en general, mejorar la vida, como pusiste o que está puesto en el prólogo de tu ley, que para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, trabajadoras, la disminución de la siniestralidad, disminución de la cantidad de accidentes de trabajo, porque también el hecho de estar sobrecargado de trabajo también genera esta situación. Perdón, Juan, un segundito. Básicamente sí, que creo que es lo que discutimos acá siempre y que es lo que un poco Claudia está poniendo, es, digamos, la similitud de qué forma queremos vivir. El planteo es ese, ¿no? Lo que vos decías, Juan, lo que vos decías, Claudia, decir, bueno, a ver, la sociedad también tiene esta cuestión de si me acostumbro o no me acostumbro. Nosotros tuvimos grandes debates en realidad con la gente acá, porque algunos te decían, y bueno, yo quiero ir a comprarme 1 kilo de yerba el sábado a las 10 de la noche, ¿por qué no puedo ir? Y no, no podés, qué sé yo, no podés ir a cualquier hora, a cualquier lado, o sea, no se puede desregular todo, la vida, o sea, el empleado de comercio tiene que estar al servicio de que vos decidas ir a comprar algo a la hora que se te antoja, pero bueno, esta cuestión de que no vale nada, o sea, y siempre hay alguien, un esclavo del otro lado. A ver, replanteémonos como sociedad. Nosotros nos hemos manifestado y nos han tirado los autos encima la gente. En contra de que querían entrar, no sé, a un shopping o que querían, o sea, una locura. ¿Qué estamos hablando? ¿Podés consumir? A ver, consumir de tal hora a tal hora, y bueno, fuera de ese horario no. Digo, replanteémonos como sociedad también cómo queremos vivir y pensar que el otro y la otra son trabajadores, que nosotros los empleados de comercio, si laburan juntos, se cruzan y no ven a los pibes, entonces todo es, viste, es muy complicado, es muy, o sea, organicemos, ¿no? Como sociedad, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Todo el tiempo laburando, todo. Bueno, creo que por supuesto que coincidimos con el tema de como laburantes y demás, pero bueno, esa es la discusión, y pareciera lo que vos decías, Claudia, ¿cuál es el momento? Y nunca va a ser el momento, desde el capital nunca va a ser el momento, ni para recuperar derechos, nunca va a ser el momento, siempre, viste, es como que vos tenés que estar al servicio de eso, y bueno, hay muchos países en el mundo, como vos decías, y bueno, ¿por qué no nosotros también plantearnos eso, no? En realidad yo creo que para los grupos concentrados de poder nunca es momento. Nunca es momento. Nunca es momento para la clase trabajadora. Nunca. Yo tengo muchos años de trabajo y en el sistema financiero. Nunca, ni en los años, siempre ganaron, ¿no? En el sistema financiero en nuestro país ganaron siempre. Nunca vi un gesto de parte de ellos hacia los trabajadores. Todo lo que se logró, lo que se avanzó ustedes saben que con Sergio se avanzó muchísimo, no solo hablando de un porcentaje salarial, sino en ampliación de derechos, fue por la lucha de una organización y de los trabajadores y trabajadoras atrás. Pero a mí, con respecto a esto de qué queremos o qué miramos, a mí me han cuestionado del proyecto y me encanta y me parece para debatir, me han cuestionado y las horas extras, porque en el caso del proyecto nuestro, perdón, justo había una compañera que preguntó eso, así que la damos por respondida. Sí. La de Julia, de Rosario, justo preguntaba sobre eso. Claro, porque, a ver, vamos a ser claros. Hay mucha gente que hace horas extras para poder alcanzar un salario que le permita mantener su casa. Hay otra gente que hace horas extras porque se acostumbra, empieza haciendo horas extras y no es que las horas extras se vuelven un complemento, se vuelve otro salario. Entonces, en realidad, cuando vos decís la ley que nosotros proponemos reglamenta la cantidad de horas y le hace difícil a los empresarios, le encarece a los empresarios
el pago de las horas extras, pero porque tiene el mismo objetivo, el mismo camino. En realidad los trabajadores tenemos que tener un salario digno, no tenemos que trabajar de sol a sol para poder vivir del salario que tenemos. Pero además, esas horas extras impiden una redistribución de la tarea y le facilita a las empresas tener trabajadores por muchísima menos plata. Entonces, ustedes me pueden decir, ay, qué ingenua. No soy ingenua. Nunca fui ingenua como trabajadora ni como dirigente. Yo creo que uno tiene que ir por todo lo que tiene que ir. Uno va a ir por lo máximo, que después en una negociación, en un debate, en debate con sectores pyme, en debate uno va a buscar que estos avances se pueden hacer en forma paulatina, se pueden hacer de diferentes maneras de acuerdo al sector de la economía del cual estás hablando. Se puede trabajar esto de las horas extras, no cortándole a los trabajadores de un día para otro lo que tiene planificado de horas extras, porque a un trabajador que tiene planificada su vida con un ingreso por horas extras determinado y vos se lo cortás de un día para otro, vos le complicás la existencia, y la idea no es complicar la existencia ni mucho menos, sino mejorar la calidad de vida de esos trabajadores y trabajadoras. Pero puntualmente uno tiene que pensar que esta pandemia, esto que le pasó a la humanidad, la vida que costó en el mundo, esto tiene que habernos enseñado algo, tiene que habernos permitido descubrir que detrás de las 8 horas de trabajo hay otra vida, hay otro lugar, hay otra forma, y que hay todo un sector de la población, sobre todo los más jóvenes, que tienen derecho a transitar como transitamos nosotros, poder acceder a un trabajo. Y nosotros tenemos que poder generar, por supuesto con un proyecto económico, por supuesto con políticas de Estado, pero tenemos que ser capaces de pensar las situaciones dentro de un país que generen puestos de trabajo y que permitan a todo ese sector de la población joven incluirse, estar dentro, tener un proyecto de vida, el que quieran, pero un proyecto de vida. No pensar en que la adolescencia se extendió hasta los 27, 28, los 30, tienen que vivir con los padres. No es así, no se extendió solamente. En realidad nosotros tenemos que generar las posibilidades de que ingresen, de que se independicen, de que decidan por sí solos. Y esto también significa cuestionar las horas extras. Que tiene que ser debatido, que tiene que entenderse los distintos sectores, que sea paulatino. Es un hecho, pero tienen que debatirse las horas extras, porque hoy las horas extras al que favorecen son a las patronales, que les sale muchísimo más barato un trabajador y que por supuesto no cuida la calidad de vida o la salud de los mismos. Sí, tal cual, no. Como decís vos, por lo menos dar la discusión y visibilizar lo que está pasando. Antes de que le empecemos a dar la palabra, ahí hay compañeras y compañeros pidiéndola, yo quería retomar esto de la organización de la jornada y el trabajo de los cuidados, porque las mujeres tenemos doble jornada, y pensar en que la jornada de trabajo fuera del hogar se reduzca. Tenemos que tener como objetivo que ayude a la redistribución de la jornada, porque hoy, por ejemplo, no sé, como decís vos, un padre que además de trabajar las 8 horas, hace horas extras, pedirle que, bueno, vamos a redistribuir los cuidados, digamos, es más complejo. Yo sé que nosotras no la arreglamos para hacer las 2 jornadas, pero no colabora esa jornada eterna en que empecemos a hablar de la redistribución de los cuidados y las tareas domésticas. E incluso podemos, lo ven,
todo el que esté en gremiales y como nos cuentan las compañeras y los compañeros de gremiales, cuán expulsivo es las jornadas largas de las mujeres en el trabajo, porque primero tenés un hijo, si tenés más hijas, hijos, y encima, como nos pasa a las y los empleados de comercio, si trabajás domingo, después el franco decide la patronal el día que te lo da. Y un día te lo da un lunes, la semana te lo da el miércoles. Decime cómo una mujer con doble jornada de trabajo puede sostener eso, y además cómo contamos con un varón presente en la casa que no sabemos cuál es el día que va a poder llevar a las niñas a la escuela, cuál es el día que sabemos que nosotras podemos dedicarnos a estudiar, si viven en casas diferentes, ni te cuento cuál es el día que el padre se lleva les hijes, digamos. Hay un montón de cuestiones que nos afectan en la redistribución de los cuidados, que tiene que ver con no solo la longitud de la jornada, las 48 horas, sino además cómo están hoy organizadas. Cómo eso... Sí, o sea, que no cumple la función real de descanso, en realidad, claro, porque no es lo mismo un descanso un día domingo que tengas un franco un día miércoles, donde tenés que llevar los chicos a la escuela, cumplir con un montón de tareas. Entonces, no cumple la finalidad de descanso. Que eso me parece que es al franco punto es también para que, una madre que apuntaba, tiene que levantar a qué las descanso 7 y qué igual, recreación y tiene la llevar trabajadora cuando es un día cualquiera el que te otorgan un franco. Fíjate que lo que vos traes, cómo cada tema, cada propuesta que tiene que ver con la transformación de la sociedad en la que vivimos. En este caso estamos hablando como trabajadoras y trabajadores, pero cuán importante es que nosotros nos atrevamos a debatir, y que nos atrevamos a debatir con los compañeros esta cuestión de las diferentes masculinidades. Esto que no parece ser que está atado o relacionado con este tema, pero que sí está atado, porque todavía hay un sistema patriarcal que nos determina los roles y nos dice qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer, poniéndole al hombre una exigencia de 12 horas de laburo, 14 horas de laburo, porque es el proveedor, y a la mujer con la tarea de lo privado, la tarea del cuidado del cuidado reproductivo. Entonces, yo cuando, por ejemplo, discutimos teletrabajo, que logramos un consenso, yo no dejé de decir, por ejemplo, que el artículo 6 de la ley de teletrabajo, que era un gran avance porque ponía la cuestión de género por primera vez dentro de una ley, en realidad a mí me preocupaba igual este condicionamiento que tienen particularmente las mujeres, porque parecía que esa condición de poder trabajar desde la casa venía muy bien a las mujeres que están criando chicos chiquitos, porque entonces yo en la casa puedo mantener el orden de la casa, mandar a los chicos al colegio, hacer las tareas, pero yo tengo que tener especial cuidado que si eso sucede, todo lo que hemos avanzado como movimiento de mujeres pidiendo una sociedad equitativa se pierda, porque nos generamos la propia encerrona de pensar que en los momentos complicados, que cuando uno empieza a criar chicos chiquitos, uno dice 2 años uno, después viene el segundo otros 2 años, si viene un tercero otros 2 años, y cuando quiero acordar se fueron 7 años de mi vida laboral, y las condiciones de igualdad, de desarrollarnos, ya no son las mismas. Por eso, cuando uno mira una ley como esta, como fue la ley de teletrabajo, como es la ley de la reducción de jornada, como cuando miramos la ley de las licencias parentales,
que están íntimamente relacionadas con lo que estamos hablando y están íntimamente relacionadas con el tema de cuidados y la distribución equitativa del cuidado para permitirles también a los varones disfrutar lo que significa el compartir, el ver crecer y el estar con los hijos más tiempo desde el comienzo, que muchos ahora descubren por esta búsqueda, por esto que la sociedad va, cuánto de rico hay en eso, que no lo tenían, que lo tenían vedado, pero lo tenían vedado desde un sistema patriarcal que disponía que el hombre salía afuera a trabajar porque era el que proveía todo lo que había que proveer dentro de la casa. Digamos, esto es lo que creo que tenemos que animarnos a discutir como sociedad, no solo en estos proyectos de ley, sino en la sociedad misma, en nuestras propias organizaciones. Yo digo que las organizaciones sindicales tienen una ventaja, tienen la ventaja de tener una estructura para debatir, porque esa se puede multiplicar hacia afuera. Si cada uno de nosotros como trabajadores en esta discusión nos enriquecemos y lo sacamos a nuestros propios hogares, sin lugar a duda nosotros estamos enriqueciendo y buscando esa sociedad que tanto queremos, que tanto ansiamos y que sin lugar a duda, si no la pensamos, si no la analizamos, si no buscamos mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad del ambiente, cuidar el medio ambiente, en realidad, como humanidad, no tenemos futuro. Y hoy a nosotros nos parece como lejano, nos parece como que no, pero así como se adelantaron procesos como fue el trabajo desde la casa, el avance de la tecnología, también hay otras cuestiones que tenemos que atrevernos a debatir y que son proyectos que han entrado, como el proyecto de Zona Fría, como el debate que viene sobre humedales, sobre el fuego, que los jóvenes hoy entienden perfectamente de qué estamos hablando y toman estos temas y se forman en estos temas, y va a ser uno de los grandes debates de la humanidad en el futuro. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto, tenemos que estar preparados para animarnos a dar esos debates, aún cuando los sectores concentrados del poder digan que no es el momento de hacerlo, como nos proponen. Perfecto. Bueno, arrancamos. Tenemos una pregunta de María Isabel de Rosario. Vamos a darle la palabra si va a ser dale. ella misma. Sí, claro. Figura como María Isabel. Le abrimos el micrófono y así ella la puede hacer. María Isabel Camejo. Sí, ahí está. Camejo es bancaria. Alcoyana. Se conocen. Sí, la conozco. ¿Estás ahí, María Isabel? Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, María. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien. No era para que yo saliera, la idea era que te preguntaran ahí. Bueno, contalo. Bueno, dale, contanos ahora. Acá el debate es en serio. Bueno, no, mi consulta era esta, es un poco idealista, pero yo hace mucho tiempo que vengo pensando en esta cuestión de que qué factible puede ser la idea de que aportemos el doble para reducir la edad, la cantidad de años de aporte en el trabajo. O sea, nosotros hoy tenemos que aportar 30 años para poder jubilarnos, aparte de la edad. Digo, ¿qué posibilidad existiría el día de mañana de hacer un doble aporte, opcional o no, y bajar esa cantidad de tiempo? A 15 años, ponele, aportando el doble. Si yo tuviera que decirte por mi experiencia y los debates que hemos dado por los sistemas previsionales, en realidad es un tema complejo, es un tema complicado hoy. Nosotros se extiende la edad
de las personas y sostener el sistema hoy, vos sabés que no ha sido sencillo. Yo pertenezco, por ejemplo, al Banco de la Provincia de Buenos Aires y nuestra caja de jubilaciones, que era una caja propia de los trabajadores y que siempre funcionó bien, se convirtió en una caja deficitaria porque tenemos muchos más jubilados que activos y hemos utilizado distintas herramientas como aumentar el tiempo para jubilarnos, como hacer más aportes, hacer aportes por cada aumento de sueldo que recibimos, aporte por el primer sueldo cuando ingresa un compañero nuevo. Hemos tomado muchísimos atajos para contribuir y sostener nuestra caja de jubilaciones, pero sobre todo sostener los derechos adquiridos por los jubilados y no dejarlo y generarle cierta previsibilidad a los activos. Nosotros tenemos compañeros que se van a jubilar dentro de 20 años y no sabemos cuál va a ser la situación real. Me parece que yo no te podría contestar esa pregunta, primero porque no soy especialista en eso. Sí te puedo decir que hoy es complejo, incluso para el sistema, para el sostenimiento del sistema. Muchas veces cuando nosotros marcamos políticas del gobierno que para generar, por ejemplo, puestos, para incluir jóvenes, para incluir mujeres, para distintas políticas, vos les permitís la reducción de los aportes. Eso también complejiza el sistema. Y son medidas positivas, son medidas que buscan la generación de empleo, buscan la inclusión de personas que están por fuera del sistema y que es importantísimo que estén dentro del sistema y que tengan los mismos derechos. Por lo cual, pensar en aportar 15 años y además, ¿qué significaría aportar el doble? ¿Cuáles de los trabajadores podrían aportar el doble? Porque la condición y la realidad de los trabajadores no es de todos los trabajadores la misma. Yo cuando hablaba de la escalera y de lo importante que es entender que uno puede trabajar y crecer en derechos aún cuando hay diferencias entre nosotros, entre trabajadores, entre las modalidades de trabajo y las condiciones de trabajo. Y digo esto porque yo aprendí mucho en la corriente federal cuando nosotros como bancarias discutíamos, qué sé yo, vamos a ponerle las guarderías, los lactarios, vamos a suponer, un lactario seguro, con las medidas de higiene necesarias para las mujeres. Yo tenía compañeras representantes de los trabajadores rurales que estaban discutiendo un baño. Sí. Entonces, yo digo que por eso es tan importante para nosotros entender la fuerza de lo colectivo y es tan importante para nosotros entender lo que significa la solidaridad dentro del mundo del trabajo, dentro de los trabajadores y las trabajadoras, porque solamente la fuerza de lo colectivo y solamente la solidaridad entre trabajadores y trabajadores nos permiten la ampliación de derechos y la búsqueda de ampliación de derechos para todos. Y en esto no quiero dejar de marcar o de que por lo menos se tome, que tengamos cuidado. Y esto quizás yo se lo digo a los más jóvenes, pero ¿por qué a los más jóvenes? Porque a mí la tecnología me cuesta un huevo. La verdad, el manejo de la tecnología, para pasar un WhatsApp, a mí la tecnología no es de mi generación y me cuesta un montón. Pero reconozco que las generaciones nuevas tienen un manejo, naturalmente lo hacen y eso me parece grandioso. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, con el tema del teletrabajo, ¿qué ocurre con eso? Hoy parece
genial que vos agarrás tu computadora, la metés en un bolsito, te vas a la costa y vos podés estar trabajando 4 o 5 días de la costa y no pasa nada, porque tu trabajo lo haces a través de la computadora. Yo que tengo por ahí muchos años de sindicalismo y que creo muchísimo en la solidaridad y en la fuerza de lo colectivo, y no creo en la meritocracia y no creo en el individualismo entre trabajadores, digo que prestemos atención y tengamos cuidado, porque lo que hoy parece tan piola, estoy en mi casa, me levanto, no tengo que cambiarme, no tengo que subirme a un colectivo apretada, no tengo que, puedo comer lo que me cocino y no tengo que comer chatarra afuera. Todo eso atomiza a los trabajadores y los pone en distintos lugares. Y cuando tengamos que mostrar fuerza y cuando tengamos que discutir nuevamente con esas patronales que no quieren ampliación de derechos, muchos de nosotros vamos a estar individualmente desde las casas. Y esa discusión que hoy se da en una asamblea, que hoy se da cara a cara, que hoy se da con el compañero al lado, con la compañera del otro lado, posiblemente la vamos a tener que dar a través de un mail con el jefe, solos desde la casa. Y esa realidad va a ser una realidad ante la cual tenemos que estar preparados, pero que tenemos que ser conscientes de eso, porque no va a ser tan fácil y no todo va a ser cómodo, ni lindo, ni pudiéndolo hacer desde la playa, porque ellos han entendido claramente lo que significa tener a los trabajadores atomizados. Y entonces saben que nosotros como dirigentes, y no solo como dirigentes, como trabajadores y trabajadoras vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para poder mantener esa red que no los permita avanzar y no les permita venir por los derechos que nos corresponden como trabajadores y como clase trabajadora. Yo lamento, María Isabel, no poderte dar una buena noticia. No soy experta, pero por lo que uno ve, por lo que uno lee, por las leyes que se han votado en el Congreso, me parece que el sistema previsional, no en la Argentina, en el mundo, es toda una preocupación y que vamos a tener que debatir mucho y ser muy creativos para que en esto de que la vida de los seres humanos se prolonga, y eso está bárbaro, pero bueno, también tenemos los jóvenes del otro lado que tienen el derecho a trabajar, a desarrollar su vida, a tener proyectos, y vamos a tener que buscar un buen equilibrio en esas dos cosas, porque si no sería demasiado injusto no pensar en los que vienen, a los que como yo, por ejemplo, tuve todo un proceso, entrar en un trabajo, desarrollarme, tener mi familia. Creo que vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que pensar mucho, buscar políticas de Estado que piensen en estos dos extremos a los cuales tenemos que darle respuesta. Claro. Bueno, le vamos a dar la palabra a Julio, que había pedido hace un ratito, vamos por orden de pedido. Le abrimos el micrófono. Julio, sí. Sindicatos y Químicos. Hola, buenas tardes, no sé si se escucha. Sí, se escucha bien, perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a los compañeros de la Comercio, un gusto también escucharla a Claudia, y con la compañera bancaria también. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ya apoyamos el proyecto, lo creemos humanamente necesario, y también pensamos a la productividad de la sociedad. O sea, me parece que muchas veces los trabajadores y los trabajadores organizados
nos dejamos correr por latiguillo o eslogan que arman los patrones muy hábilmente con estrategias comunicacionales para que nosotros le tengamos miedo a palabras como flexibilidad, como modernidad, como una serie de cuestiones. No sé, recién escuchaba una compañera que hablaba sobre de construirnos como sociedad y pensar en otras tareas de cuidado o otras tareas por la masculinidad. Y podríamos pensar que estamos tratando de modernizarnos o de ser flexibles con algunos mandatos. Sin embargo, han tenido la habilidad de meternos miedo a determinadas palabras. Me parece que en ese sentido estaría bueno que nosotros pensemos que este proyecto apunta muchas veces cuando dicen no, hay cualquier compañero, nosotros somos fabriles, con una abundancia de varones, pero estoy seguro que en comercio o en bancario también se ha escuchado de que los que trabajamos tenemos que mantener a los vagos, o sea, empezamos a cuestionar determinadas cuestiones que hacen a la seguridad social, y justamente este proyecto de reducir la semana laboral sin afectar las remuneraciones promueve trabajo digno, con derechos. Pensamos que parte de lo que se utiliza para la asistencia a aquellas personas que están excluidas del sistema productivo del mercado laboral puede ser destinado a apuntalar aquellas actividades que por ahí pueden tener dificultades para reducir la semana laboral sin afectar la remuneración. Hay fábricas que claramente pueden hacerlo sin que se vea afectada su remuneración. Me parece que también estaría bueno, hoy veía un artículo donde el expresidente planteaba de que la evasión fiscal es la manera de ganar dinero. Yo lo que pensaba es, cualquiera que lea un diario puede saber cuánto vamos a trabajarlo, cuánto vamos a ganar de aumento los trabajadores químicos de acá a un año. Hoy veía también los empleados de comercio cuánto van a percibir de aumento, se puede saber cuánto va a percibir un albañil de aumento que esté registrado, cuánto va a percibir un empleado de un banco, pero no sabemos como sociedad cuánto es el retorno del capital invertido de un banco, ni de una industria química, ni de una industria aceitera, ni del dueño de un fideicomiso en un country o en un pozo para hacer un edificio. Esas cuestiones no están en debate en la sociedad. Me parece que estaría bueno para ver cuál es el costo real de reducir una semana laboral sin afectar las remuneraciones, o como planteaba la compañera María Isabel, ¿por qué nos jubilamos a una edad, en el caso nuestro, de que estamos prácticamente rotos? O sea, nosotros tenemos la particularidad distinta. Yo escuchaba a los empleados, a los compañeros compañeras de empleadas de comercio, de que nosotros hay procesos físico-químicos que sí o sí requieren la operación continua, más allá del rendimiento que puede tener el capital. Pero pensémoslo en un hospital, en una central termoeléctrica, que necesitamos generación de electricidad las 24 horas del día, no sé, una criatura electrodependiente que necesita de que sábado y domingo, feriado, Navidad, Año Nuevo, se esté produciendo energía eléctrica para que esa persona pueda seguir viviendo. En el caso de nosotros hay reacciones químicas que por ahí, por una cuestión de la propiedad físico-química de la reacción, requieren más de 24 horas. Pero así todos es necesario pensar una reducción de la semana laboral. Y bueno, coincido con todo lo que se expuso, de que nos va a hacer una sociedad mejor, incluso vamos a tener mejor oportunidad para, a veces que nos corren con el emprendedurismo, que uno ve Alemania, que nadie podría decir que es un país comunista o que está bajo la sombra de Venezuela, o estas cosas a veces que le gustan a los grandes medios. Tiene un 95% de la población en relación de dependencia. No estarían los alemanes yendo hacia el emprendedurismo, como muchas veces nos gusta bombardearnos nosotros para justificar lo que en otra época se decía el cuentapropismo o el inventarte tu propio trabajo. Me fui un poco de tema, pero lo que quiero decir es que el mundo va hacia una necesidad de que podamos estar todos incluidos
de que recursos hay y de que bueno, también rediscutir la semana laboral hace que haya más oportunidades para pensar en cómo usamos el tiempo libre, sea sí, para pensar la también, vida y la calidad, como veníamos la calidad de vida, Claudia, contando. Los recursos de cómo vivimos y cómo morimos. Sí. Está bien. A Yelén, había una compañera. Perdón, Sí. le quiero decir algo a Julio. Julio, Sí. vos dijiste algo que es interesante y que nosotros tenemos que pensar, y a mí me recuerda mucho una respuesta que Sergio Palazzo da muchas veces cuando se lo preguntan. Es cierto que nosotros tenemos que animarnos a debatir nuevas condiciones, nuevas formas de establecer las relaciones laborales, lo que ellos dicen flexibilidad. La historia es que vos me podés invitar a debatir, dice Sergio, donde vamos a hablar de la vida, la calidad de vida y de la ampliación de derechos de los trabajadores. Si la idea es llevarnos a una mesa a debatir en nombre de la modernidad y de las nuevas formas y de la tecnología, pérdida de derechos a los trabajadores, nosotros, los representantes de los trabajadores, no vamos a sentarnos. Porque ahí está el compromiso de una sociedad. Ahí está el compromiso de decir, en este momento, en esta oportunidad, la responsabilidad es de todos los sectores de la sociedad. Para buscar esos caminos que nos permitan una sociedad, como bien vos decías, mejor, con otra calidad de vida, con otras mejoras. Pero no es que nos neguemos a debatir lo que viene. Lo que no vamos a aceptar, por lo menos muchos, no vamos a aceptar el condicionamiento en ese debate. Que el primer condicionamiento es, y bueno, yo te doy esto, pero te van a quedar menos puestos de trabajo. Ese es el primer condicionamiento de los grandes sectores o de los sectores más concentrados del poder. Bueno, vamos con Perdón. No, gracias. No, gracias. Todo aporte es maravilloso. Vamos con la pregunta de Ayelén de Ate, de Buenos Aires. Si Ayelén está por ahí, le abrimos el micrófono y va a ser la última pregunta. Así que compañera. Pobre Claudia, la atormentamos. La liquidamos a Claudia, pobre. ¿Para hablar? Sí, pero sabemos que está con un montón de cosas y bueno. No sé si Ayelén está por ahí. Ayelén, le abrimos el mic. Oh, ¿está Ayelén? Hola. Ahí estás. Sí. Hola, Ayelén. Cuando hablamos para allá, perdón, es a Fabi Sí. que nos abre, nos cierra los micrófonos, nos asiste en todo, por eso, Nuestra por eso víctima. a veces nos ven. Sí, en realidad no era una pregunta específica, Sí. pero quizás, o sea, lo que les ponía en el chat ahí es que quizás al mismo tiempo de que estamos discutiendo la reducción de la jornada laboral, habría que abrir también el debate sobre qué pasa con la sobrejornada laboral. Muchos habló acá de la juventud, nosotros la mayoría tenemos 2 o 3 trabajos, o sea que la contracara también es que tenemos salarios bajos. Estamos teniendo salarios muy bajos, se nos ha caído el salario real en la época de Macri y hoy en día también tampoco estamos pudiendo revertir esa situación. Nosotros como militantes sociales, o sea, delegados sindicales, o sea, no podemos avalar paritarias a la baja, digo, bueno, son todas cuestiones que, o sea, si no las empujamos nosotros desde adentro, desde las bases, teniendo este tipo de charlas también, me parece, o sea, la cuestión de democratización interna dentro de los sindicatos es muy importante empezar a trabajarlas, y tener este tipo de charlas también intersindicales, o sea, ya sea desde el sector privado, desde el sector público, mismo de CTA, de CGT, digo, o sea, hay que empezar a cruzarnos más, me parece, porque como decía Claudia hace un rato, bueno, se dio, mientras algunos estamos discutiendo dónde amamantamos, otros quizás discuten que no tienen baño, o sea, son distintas las realidades, diferentes los sectores y distintas las rentabilidades. También me parece muy interesante lo que decía Julio, que mucho vemos, leemos, bueno, cuánta pobreza, cómo bajan nuestros salarios, pero nunca hablamos de la riqueza. Primero que tenemos que tener claro que los que generamos riqueza somos los trabajadores.
Entonces, y en función de eso, bueno, ¿cuánto necesitamos nosotros trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas y qué rentabilidad le damos y quiénes son los que se quedan con esa rentabilidad? Me parece que hay que empezar a discutir también cómo se distribuye esa renta, ¿no? Y también el rol del Estado, qué tiene ahí, o sea, qué avala, qué no, digo, o sea, y a dónde van esos salarios, porque bueno, como el Estado empleador también tiene muchas irregularidades. Me parece que también se tiene que empezar a dar el ejemplo, tenemos que hablar de ese tipo de irregularidades que tenemos. Y por otro lado, bueno, o sea, sí se da este tipo de la ley de teletrabajo, la ley de la reducción a la jornada laboral, da un marco general al conjunto de la clase trabajadora, solo sí se va a lograr si hay fuerza de los trabajadores. Porque nosotros, o sea, muy pocos hemos logrado que nos paguen la conectividad, muy pocos han logrado que realmente nos den la computadora. Yo también soy docente. No pasó nada de todo eso. O sea, la ley es una avanzada, pero bueno, o sea, si no hay fuerza de los y las trabajadoras para que defiendan esos derechos, no, o sea, es muy difícil que se logre. Así que bueno, eso era un par de reflexiones en general. Gracias, muy buena. Gracias por dejar participar y abrir la charla. A vos, Ayelen, por sumar. No, me parece riquísimo lo que planteás, Ayelen, y sobre todo me parece riquísimo pensar la necesidad de revisar la participación, la forma de participación, hoy está en debate la participación de las mujeres en CGT, porque seamos claras, vos ves la foto de la CGT, una, y esa foto se repite en otros lugares también, y es necesario que se entienda que cuando hablamos de paridad política, nosotros en las organizaciones sindicales tenemos el piso, el 30% que no es el piso, el cupo que nos permitió participar, pero que eso tiene que buscar otros caminos para permitir una mayor participación y para revisar cuestiones que tienen que ver con mejorar las condiciones, porque es cierto que hoy los jóvenes los toman y los tienen 3 meses y los despiden para no pagarles, para no mejorarles salario, y eso hay que cortarlo y hay que revisarlo, pero también es cierto que se está buscando ese camino, y que yo creo que con la participación, con la fuerza de la clase obrera, que es la que después sale a la pelea cuando los tiempos son malos, nosotros tenemos que pensar en que la salida de esta pandemia tiene que ser una salida con estas cuestiones planteadas por ustedes o por los distintos proyectos que se han presentado y por el proyecto económico. Hoy claramente tenemos 2 proyectos de país. Esto es claro, y no estoy haciendo una cuestión partidaria más allá de pertenecer y ser diputada por el Frente de Todos. Estoy diciendo algo que uno tiene que mirarlo con el espíritu crítico y con la lectura de la noticia, e inclusive con lo poco o lo mucho que nos muestran los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación hoy distorsionados. Existen 2 modelos de país: un modelo de país para pocos, un modelo de país para un grupo concentrado viviendo muy bien, y todo un gran país empobrecido, y un proyecto de país que hoy no ha podido dar las respuestas que quiere dar, pero que en realidad busca un país que nos incluya a todos. Todos los que creemos que ese país es posible, tenemos que pelear y empujar y hacer lo que Ayelen dice: mantener una participación activa, mantenerse informado, pero hacer de las leyes
y de los derechos que tenemos como ciudadanos y como trabajadores y trabajadoras, un instrumento inquebrantable. Porque es cierto lo que dice ella, que aún con la ley de teletrabajo y con la reglamentación de la ley de teletrabajo, pedirles que paguen los gastos extras que tienen los trabajadores, no, se Acá les descuenta. están las compañeras y compañeros call center, acá Sí. hay bastante en la reunión, Sí. así que parece que remamos en dulce de leche. Sí, tal cual. Pero no vamos a bajar los brazos con respecto a eso, porque ellos están utilizando un momento de pandemia todavía, donde todavía hay muchísimos trabajadores desde la casa, pero que en definitiva no sabemos cómo va a quedar cada uno de los sectores de la economía, cuántos trabajadores van a volver, se van a reintegrar, cuántos trabajadores van a poder seguir haciéndolo, y ahí cada organización va a tener que luchar a brazo partido para que se cumpla cada uno de los artículos de la ley de teletrabajo, que lo único que busca es preservar la salud de los trabajadores. Bueno, maravilloso. Nos quedamos con vos y no te largamos más, pero vamos a ser un poquito consideradas. Mira, ya te sacamos como... No, hagamos otra. Te sacamos... sí, ¡Obvio! Desde ya Tomamos que la palabra. sí, desde ya que sí. Bueno, Hagamos otras, y total hay tanto para va debatir. tanto para hablar, pero... Y hay debates tan ricos Sí. que nos tenemos que atrever a dar cara a cara y permitirnos decir lo que pensamos, lo que sentimos con respecto a algunos temas. La próxima te venís presencial, ¿eh? Qué lindo, sí. Sí, después te llamo a comer unas boguitas por acá, así que sí. Bueno, también. Vení presencial. Bueno, te agradecemos. Bueno, acá Gracias, Ivana, Melina, Gracias. Mailén, yo, todo el sindicato, la organización, a todas las compañeras y compañeros que participaron, a tus asesoras que la verdad que se pasaron, que estuvieron armando todo gracias con Ivana. Andrea por todo lo que la coordinamos matamos. juntas. Así que bueno, nos llevamos una jornada hermosa, hermosísima de verdad, aprendiendo siempre, compartiendo, y bueno, un beso enorme, Claudia, nos vemos pronto. Un beso Gracias a enorme todas y para a todos. todos. Margarita, un beso enorme, gran luchadora. Abrila Margarita. Abrila Margarita, abramos todos. Sí, nos saludamos entre todos. Ahí está Margarita. Esta hermandad entre gremios y sororidad. Claudia, Ahí está. un abrazo, ya nos vamos a dar un abrazo personalmente, Claudia. Y Margarita, un gusto verte y un abrazo enorme. Lo mismo, cariños, y gracias a las compañeras del sindicato y a los compañeros por organizar la actividad. Gracias. Ya entró una de la bancaria de acá, Rosario. Bueno, nos Gracias vemos. por todo. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chicos. Chao, gracias. Adiós, gracias. Chao, gracias. Gracias, Gracias. Manuel. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo, muy lindo. Gracias, Gracias, Lucho. Chao, hasta Nos luego. vamos Gracias. a Nos vemos. Abrazos a todos, muchísimas gracias. Chao, Mónica.